Vamos ahora a tener la lectura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, desde el versículo 1 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, y ahora le vamos a dar lugar al hermano Enrique para que tenga el devocional para la introducción a la participación de los símbolos. ¿Sí? Bien, este libro, el último de la Biblia, se titula el Apocalipsis, y que muchos sabemos significa, como dice acá el versículo 1, la revelación y también significa sacar a la luz lo que estaba escondido. Y bien lo dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Lo que tenemos que tener en cuenta que acá no está la obra o actividad del hombre, sino solamente de Dios revelando a su Hijo Jesucristo estas cosas que a la vez el Señor tenía que revelar primero dice sus siervos, y después dice enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Entonces pensaba que esta revelación no era solamente en principio, ¿no es cierto? Juan era el que debía declararla a las distintas iglesias allí en el Asia Menor, que de hecho nombra solamente 7, pero había más. Pero esas 7 iglesias a las cuales
Juan debía escribirles las cartas que el Señor le había ordenado. Simbolizaban las iglesias a lo largo de los tiempos entre Juan, el apóstol Juan, y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y me llamaba la atención precisamente esto, que habla de manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y suceder rápido, debían acontecer rápido, pero en nuestro tiempo, que es tan limitado, el tiempo del ser humano es muy, muy limitado, y ya desde esta revelación a Juan pasaron casi 2000 años. Estamos en el 2023 y más o menos cerca del año 100 después del Señor Jesucristo fue cuando tuvo esta revelación Juan. Para nosotros parecen muchísimos años, pero delante del Señor, como bien lo dice, vamos a leer un texto allí en 2 Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso decía, en nuestro tiempo es muy limitado, entonces todos estos años nos parecen muchísimo, pero a la vez hay distintos pensamientos, distintas, ¿cómo podemos decir?, actitudes nuestras, porque a veces esperamos ansiosos la venida del Señor y otras veces como que la queremos atrasar. Pero de hecho, las cosas que quedaron reveladas se van cumpliendo inexorablemente, nos guste o no nos guste. Y lo tenemos a la vista, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto humano. Y entonces algo de esto que debemos tener en cuenta, y como dice más abajo en el versículo 7, y si bien esto va a ser en la segunda venida del Señor, cuando venga en gloria para reinar en este mundo, porque anteriormente a esto va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, cosa que nadie lo va a ver. Bien. Y después también acá en el versículo 2, el mismo apóstol da testimonio de él mismo cuando dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y si leemos así en 1 Juan, capítulo 1, podemos leer del 1 al 4.
Y bien lo especifica este apóstol en su primera carta, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y estos tiempos en los que Juan escribe estas cosas eran tiempos muy difíciles. Había muchísima persecución contra los creyentes y había muchos que eran asesinados por causa del Evangelio. Y entonces con estas palabras Juan consolaba a las distintas congregaciones que había en esos lugares, y por eso decía en el versículo 4, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La esperanza que era solamente en aquel que dio su vida allí en la cruz del Calvario, y que por gracia del Señor, a pesar allí en Israel, a pesar de haber sido rechazado por el pueblo, por la nación judía, pero hubo muchos que creyeron y que dejaron testimonio, ¿no es cierto? Los distintos, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pablo, Marcos, Lucas y Juan, precisamente, con su epístola, y también con este libro del Apocalipsis, donde Dios le había mostrado cosas que son difíciles de entender, porque son muchos simbolismos y toda en relación al Antiguo Testamento, la forma en que se realizaba el culto, porque también se destruían todos los libros habidos y por haber, hablaban del Evangelio del Señor Jesucristo. Y para preservar, también dice en un aspecto, porque los que leían no entendían, salvo cuando se explicaba a los creyentes el significado de todas estas cosas. En el versículo 3 hay una bienaventuranza, ¿no es cierto?, cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y otra vez hace referencia en la última parte en cuanto al tiempo. Pero primeramente dice: bienaventurado, bienaventurado es ser dichoso, feliz. El que lee. Y evidentemente también en este aspecto, cuando dice el que lee y los que oyen, porque en esos tiempos no había la facilidad que tenemos hoy día de tener una Biblia cada uno. Había quizás un escrito, un pergamino en una congregación, y de la cual se leía en las reuniones, y entonces
había uno que leía y todo lo demás se escuchaba. Pero ahora no, cada uno de su Biblia lee lo que se está leyendo al frente, que también es una gran bendición del Señor, pero también hay que hacer provecho, ¿no es cierto?, de estas cosas. Y estaba leyendo algo que me llamó la atención, por ejemplo, en cuanto a la lectura. Cuánta ayuda, digamos, al cerebro, porque lo hace, o sea, cuando uno está leyendo, lleva la mente a la situación que está ilumbrando, digamos, en la lectura. Y eso hace como que trabaja el cerebro, entonces es un ejercicio. Pero también el hecho de la necesidad de la lectura de la palabra del Señor, y si bien lo decía el Señor así cuando estaba en esta tierra, allí en San Juan 5:39, donde le decía a los religiosos de su tiempo, vamos a leer del 38, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y precisamente esto nos manifiesta y nos demuestra la necesidad y la obligación que tenemos de la lectura bíblica. Y después dice, y los que oyen las palabras de la profecía, porque si bien hay muchísimas profecías que se cumplieron, hay otras muchas que todavía no se han cumplido, pero que, como bien dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, cosas que van a suceder y no las podemos evitar, deben suceder, es necesario que sucedan. Entonces en este aspecto tenemos que tener también cuidado y, como decía anteriormente, no solo leer, no solo escuchar, sino guardar las cosas en ellas escritas. Y este guardar estamos viendo 13 acepciones, pero vamos a nombrar solamente aquellas de guardar, de cuidar lo que hemos recibido, de cuidar lo que hemos recibido, de ponerlo por obra, y también no quitar ni agregar ningún pensamiento humano, ningún pensamiento que esté fuera de la enseñanza que nos da el Señor a través de su palabra. Y luego el saludo de Juan a las 7 iglesias, que bueno, esta mañana Alfredo decía del significado de determinados números.
y entre ellos nombró el número 7, que significa perfección. Pero en el saludo de Juan a las 7 iglesias que están en Asia dice: gracias sea con vosotros y paz. Y esta gracia y esta paz, la obró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso decía el apóstol Pablo a los romanos, allí en Romanos 5, vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, que toda la obra es de Dios. Nosotros solamente en la posición de siervos, y decía Alfredo esta mañana también de todos tenemos un don, ¿no es cierto? Y acá no habla de don, pero sí habla de siervos. Un siervo debe obedecer a su Señor, y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Y lo que debemos enseñar o hablar es lo que el Señor nos habla a nosotros, lo podemos cambiar. Entonces, este es otro detalle que debemos también tener en cuenta. Y bien, esta paz y esta gracia, como dijimos, la obró el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y nosotros la podemos gozar precisamente porque nos la dio por gracia. Y luego habla diciendo: y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y estos 7 espíritus hacen referencia al Espíritu Santo. Vamos a leer un texto, está en Isaías 11, si no me equivoco. Isaías 11:2. Y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Podemos ver entonces en todas estas cosas la obra de la Santísima Trinidad manifestándose en estas enseñanzas, en estas palabras, y en este libro, ¿cierto?, que es tan difícil de comprender. Y luego en el 5 me llamó la atención las distintas funciones, los distintos oficios del Señor Jesucristo, porque dice: de Jesucristo el testigo fiel. Y el mismo Señor Jesucristo decía, a ver, si no me equivoco, Juan capítulo 12, vamos a leer, versículo, sí, Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, donde dice el mismo Señor Jesucristo: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho,
así habla. Entonces tenemos el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. En principio, como decía el apóstol Pablo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en segundo lugar dice el primogénito de los muertos. El primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Si bien sabemos hubo otros que fueron resucitados en el tiempo del Señor, pero después volvieron a morir como consecuencia de la sentencia bíblica que dice la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesucristo resucitó con cuerpo glorificado y está hoy en la presencia del Señor, abogando por cada uno de nosotros. Y luego dice, y príncipe de los reyes de la tierra. Y este oficio también lo ganó en la cruz del Calvario, donde tuvo la victoria sobre el pecado y aún sobre la muerte, podríamos decir, luego por su resurrección. Y luego dice el que nos amó. Y todo lo que tenemos es precisamente porque Él nos amó. Primeramente la salvación, primeramente dando su vida allí en la cruz, derramando su sangre para ser, como dice después, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, para poder lavarnos con su sangre preciosa, que no habla de precio, sino que habla de única. De la virtud que tiene para deshacimiento de nuestros pecados. Y esto es lo que nunca debemos olvidar y es lo que debemos también guardar, mantener y enseñar, ¿cierto? Porque tristemente vemos cuántos testigos falsos hay en el mundo. Y también voluntariamente se prestan, así como decía el Señor, mi pueblo será lo de buena voluntad. Así también, los que rechazan a Jesucristo lo hacen de su propia voluntad. Los que sirven a aquel que, como decía allí en 8:44, el Señor le decía a los religiosos de su tiempo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. El homicida ha sido de principio. También lo obedecían por propia voluntad, y así también todos estos enseñadores de otras cosas que quieren apartar al ser humano de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio, que muchas veces nos duelen porque somos rebeldes, queremos hacer nuestra voluntad y el Señor quiere que hagamos la suya. Si no hacemos la voluntad del Señor, hacemos la voluntad de aquel del cual el Señor decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces, cuánto cuidado que debemos tener en estas cosas y que el Señor nos ayude para que tengamos el sentir, el deseo de escudriñar las Escrituras. Seguramente que no vamos a entender todo, pero lo que no entendamos, que venimos ahora, estamos en el templo, bueno, se acerca a uno u otro hermano, mira, yo leí este texto, no lo pude comprender, y bueno, explicamos. Pero tenemos la posibilidad, ¿cierto?,
ser enseñados no en doctrinas humanas o enseñanzas humanas, sino en la doctrina y la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo y la que los apóstoles también dejaron escritas, como en este caso el libro del Apocalipsis, que se basa en figuras, pero que tienen muchísima enseñanza. Bueno, se dieron estudios el año pasado sobre el Apocalipsis. Así que bueno, sería cuestión de poder ponerse en contacto con lo que tienen los estudios para que también... Están en YouTube. ¿Cómo? Están en YouTube la Están en YouTube, así que el que quiere tener... 2020. 2020, bueno, no sé cómo se puede hacer renovar porque... bueno, que el Señor nos bendiga, entonces podemos pasar a hacer memoria de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la película